Dios por haber tenido un papito, un esposo maravilloso. Desde el cielo, Luchito nos sigue acompañando. Gracias, Señor. Viejo amigo mío, madre mía. A continuación, a través de Radio Somos Pichilemu FM, presentamos el programa Tejiendo Ilusiones, un espacio de conversación y análisis de la política nacional, local y educación previsional. Conducen don Manuel Cofré de la coalición Apruebo Dignidad y asesor laboral y previsional. Pablo Canales Arabia, abogado y dirigente social. Joel Paz Titiritero y artesano perteneciente a la CENACH. Y don Anacleto, apitutado político. Bienvenidos y bienvenidas a Tejiendo Ilusiones. Bienvenidas, pues, bienvenidos mis queridas y queridas vecinos de Pichilemu. Nuevamente nos encontramos aquí hoy día en nuestro querido programa Tejiendo Ilusiones, pues. Así que, oiga, bajen el volumen de esa cuestión, ¿eh? Y que está metiendo bulla que interrumpe este gran saludo a nuestros queridas y queridos vecinos de la ciudad, de aquí del campo también. Para ellos les vamos a mandar un fuerte y gran abrazo, pues, a todos los chiquillos que viven ahí en la zona rural de los Pichilemu, pues. A los chiquillos que están hoy día en la mañana haciendo surf ahí en la playa, practicando, preparándose para el futuro, donde van a salir los grandes campeones representando a Pichilemu, pues. Y también quería mandar un gran abrazo y gran beso a todas y a todos los chiquillos de la feria campesina que se pone los días viernes ahí con sus ricas tortillitas y todas esas cositas tan exquisitas que ellos mismos cosechan y producen y lo convierten, pues. ¿Cómo está, pues, don Manuel? Lo veo excesivamente serio, seco y medio entristecido. Muy buenas tardes. Un poquito más arriba el volumen del micrófono, por favor, Jorge. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos nuestros vecinos, ¿ya? A los turistas que nos están visitando. Sí, un día raro, un día muy, muy triste. Muy triste. Quiero enviarle un fuerte y caluroso abrazo a todas y a todos los carabineros de Chile, a sus familias, ¿ya? A sus cercanos, de los cuales me incluyo, ¿ya? Por si no sabían, mi abuelo era suboficial de carabineros, así que también como que uno se siente al ver traspolado, digamos, todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Así que yo quiero partir, si nos permite, Jorge, con un minuto de silencio por este cruel y cobarde asesinato. Muchas gracias Jorge. Así que, bueno, reitero el abrazo
a todas y a todos los que pertenecen a la institución de Carabineros. Y lamentamos fuertemente lo que está ocurriendo en la ciudad de Cañete. Exacto. Pues. Así que bueno. Ya estaremos más al tanto de las informaciones, así que ahí les vamos a ir comentando a medida que va pasando y se va averiguando qué son estos hechos tan extraños que suceden. Sí, solo argumentarles que cualquier situación o cualquier conversación o cualquier información a priori de lo que pueda estar ocurriendo son nada más que suposiciones. Eso nos lleva a algo muy importante, que necesitamos urgente que las instituciones funcionen y funcionen fuerte, sobre todo en inteligencia. Sobre todo en inteligencia, ¿ya? Porque realmente el ensañamiento y la crueldad, porque es muy cruel el asesinato, muy cruel. Yo creo que yo creo que todos, yo no sé si Jorge le pasa lo mismo, estamos todos medio impactados. ¿Qué pasó acá? O sea, digamos, porque el asesinato es muy cruel. Así que reitero todo aquello. Así que vamos a estar al tanto de todas las informaciones que vayan sucediendo con el tiempo. Hoy día tenemos un invitado especial, pues. Viene desde las nubes de allá arriba, desde la alta cordillera. Sí, además anduvo de viaje. Sí, hoy le trajo un regalo al que está aquí atrás. Mira la media polerita. Está bien. Bueno, lo que pasa es que nuestro programa, fiel a nuestros auditores y a nuestra editorial, como decimos nosotros, nosotros hablamos de política y de previsión. Y hay algo que últimamente como que está saliendo mucho a la palestra en forma constante, que tiene que ver con el neoliberalismo. Exacto. Pues. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Por qué Chile es un país neoliberal con respecto al resto? Y para eso, obviamente, contamos con telefónicamente con un amigo de nuestro programa, sociólogo, ¿cierto? Sociólogo. Escritor, sí, yo tengo, y además uno de los mandamases de los hijos de Mafalda. ¿Ya? Claro. Así que un abrazo grande y bueno, muchas gracias por estar con nosotros una vez más, don Mario Paz. Hola, muy buen día, saludos para usted. Un poquito más de volumen, está bajito. Espérate un poco, Mario. Vamos a solucionar el tema del sonido, para que salude bien. Otra vez, prueba. Ya, como decía, muy buen día a todos, gracias por invitarme. Un saludo a la gente que escucha la radio Somos Chilenos y por supuesto el programa. Acá estamos nuevamente. Mario, bueno, ¿cómo estás tú? Primero que nada, siempre como que vamos al grano, como decimos nosotros, 2 cucharadas y a la papa, como se dice. Pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo supe que estuviste de viaje? ¿Cómo está tu familia? Partamos por ahí. Yo me encuentro muy bien. Soy un privilegiado de este país, una persona que tiene posibilidades de viajar, de conocer, de instruirse en los viajes. Estuvimos dando unas vueltas por otros países latinoamericanos, México y Perú específicamente. En México con mi hija y en Perú específicamente con mi esposa, una gran compañera, una gran mujer. Que si no fuera por ella no podía hacer nada de la cantidad de cosas que hago. ¿Ya? Así que un saludo para ella cuando nos escuche. Y nosotros acá muy bien. Espero que ustedes también estén bien. Sí, bueno, lamentando lo que está ocurriendo en nuestro país nada más, pero ahora vamos al tema netamente político-económico, porque el concepto de neoliberalismo tiene que ver con política y economía, ¿es así o no? Sí, el concepto de neoliberalismo efectivamente nace como una visión de mejorar hipotéticamente lo que ya existía. Neoliberalismo son 2 palabras, 2 conceptos. Neo, que es nuevo, y liberalismo, que es el capitalismo que todos conocemos. Entonces, un científico alemán, especialmente Friedrich von Hayek, en 1946 acuña este concepto, el neoliberalismo, ¿ya? Y plantea que hay una mejor forma de poder desarrollar la economía. Acá se juntan varias cosas, porque cuando nosotros hablamos del neoliberalismo, tenemos que entender que se habla al mismo tiempo de modelos subsidiarios. Exactamente. Porque se nos van combinando cosas y se van combinando este nuevo modelo. Pero vamos, antes, Mario,
Te pido un favor para que la gente, digamos, que está en sus casas, pueda ir entendiendo lo que nosotros queremos ir, digamos, mostrándole, más que nada, digamos, que ellos vayan entendiendo por qué se va avanzando, ¿ya? Partamos por el capitalismo. Capitalismo, que si no me equivoco, el padre es Adam Smith. Adam Smith y Ricardo, ellos son los padres de lo que es la concepción capitalista económica. Claro, Pero que el mercado se regula solo. Ese era el concepto de ellos, digamos, fuerte. Claro, pero no solamente se regula solo, Adam Smith le plantea un rol muy importante al Estado. ¿Ya? ¿Ya? Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, él establece que el Estado tiene un rol fundamental para que este mercado pueda funcionar. Sin el Estado, el mercado no puede funcionar. ¿Por qué? Porque se producen lo que él llama truths. Los truths son los oligopolios, los monopolios, los monopsonios, ¿ya? Ya. Ya, ¿y qué podría definir eso? Porque en realidad ni yo entendí eso de onoponio, ponosonio, sonosonio, suenan a fonema, Claro. a sonidos guturales que hacían los antiguos. Claro. Un monopolio es cuando una empresa o un conjunto de empresas se unen, se coluden para poder establecer un producto y un precio. Ejemplo, cuando se coludieron las farmacias. Exactamente. Ejemplo, cuando se coludearon los pollos. Los pollos, las farmacias, ¿Ya? los remedios. Exactamente. Entonces ahí tenemos un monopolio. ¿Ya? ¿Ya? Después viene el oligopolio, ¿Ya? que es mayor que el monopolio, ¿ya? Que son mayores grupos económicos que concentran mucho más, o toda la economía, para decirlo de alguna forma, ¿ya? O sea, en Chile, por ejemplo, la economía está concentrada en 36 grupos económicos, 36 familias para ser preciso, ¿ya? Que están vinculadas entre ellas. No solo los más conocidos son Lux, Angelini, los Bonapin, De caro. los Ricaros, los de Rasuri, principalmente son grupos que vienen de la colonia, que fueron mayorazgos, ¿verdad? Pero ese es otra historia. Entonces, ellos concentran el poder económico. Es como, por ejemplo, decir quiénes son los dueños del cobre hoy día, quiénes son los dueños del litio, Ujú. ¿ya? Está concentrada en muy pocas manos. ¿Quiénes son los dueños del mar? ¿Quiénes son los dueños de los supermercados en Chile? ¿Quiénes son los dueños de las grandes tiendas? Perfecto. Nos vamos a encontrar que son muy pocas familias. Entonces ahí tenemos oligopolios. Oligopolios, ya cuando, Oligopolio. digamos, los dueños de estas cadenas, ya sea de farmacia, de los ejemplos de Superpollo, todo eso, que son, ellos ya estamos ascendiendo hacia las familias. Cuando las Exactamente. familias se reúnen entre ellos, se casan entre ellos, empiezan a crear el oligopolio. Exactamente. Eso a nivel económico. A ver, estas familias, como tú bien dices, no están separadas, están casadas entre ellas. Lo mismo ocurre con las empresas. Luxig no solamente tiene inversiones en su empresa, tiene inversiones en las empresas de los otros también. De esa forma se participan de los directorios, ¿ya? Okay. Entonces, de esa forma, ellos, por ejemplo, Luxig participa del Banco Santander, que es un banco de capitales españoles, pero como tiene acciones, tiene información de lo que está ocurriendo en el Banco Santander. Lo mismo ocurre, por ejemplo, Luxig también tiene acciones del BCI, que es de capitales nacionales, pero al tener acciones también es propietario del Banco BCI para poder tener información de lo que ocurre en el BCI. Y además Y como ellos están- es dueño del Banco de Chile. El banco, exactamente, el Banco de Chile, el Banco EVA, ¿ya? Y de una cantidad importante de otras empresas. O sea, en estos momentos la familia Luxig, cabezada específicamente por Nina Fontova, es la mujer más rica de Chile y al mismo tiempo una mujer más rica del mundo, Ya. ¿ya? Entonces, Y eso se Sí. llama oligopolio. y ese es un oligopolio. Y un monopsonio es cuando el lugar de inicio, el punto de salida del dinero, da un giro y regresa a donde mismo. ¿Ejemplo? Aquí vamos. Esto Por es ejemplo. interesante. Oye, paren la oreja del monosodio, ¿ah? Porque la gente no se ha dado cuenta de este fenómeno. Dile, don Mario. Ojalá con dulce. Por ejemplo, los propietarios de Falabella tienen un conjunto de empresas, sus trabajadores reciben un salario. Y la pregunta, ¿dónde ellos gastan su salario? En Falabella. Y no solamente en Falabella, sino que también tienen Totus, tienen, ¿cómo se llama esta empresa que vende productos Easy. para construcción?
No, Easy es de Polo. Sodimac. Es Sodimac. Y así otras cadenas de tiendas que son propiedad de ellos y los trabajadores compran esas cadenas porque tienen un descuento. Ya, entonces el dinero sale del grupo Falabella y vuelve al grupo Falabella a través de estos. Exacto, porque nos venden la alimentación, nos venden el vestuario, nos venden las herramientas, nos venden los materiales de construcción, o sea que no, y falta la farmacia. Y también tiene propiedad de farmacia. Exacto. Recuerden, los grupos económicos en Chile están todos vinculados, a nivel económico y a nivel familiar. Entonces ahí tenemos algunas características. Otra cosa que también tiene Falabella, Banco Falabella. Por supuesto. Entonces, el dinero sale de los dueños de esta empresa y vuelve por los distintos espacios, por los distintos medios y formas de consumo a la misma empresa. ¿Ya? Ahí tenemos un monopsonio. Imperfecto, pero un monopsonio. ¿Ya? Y Adam Smith, a diferencia de Ricardo, decía que eso no debe ocurrir. Porque eso lo que hace es destruir el mercado. Claro. ¿Por qué? Porque el mercado debe ser libre. A ver, hay cosas que la gente no sabe del mercado. En el mercado participamos todos. De una u otra forma estamos haciendo constantemente intercambio. A ver, Smith dice que nosotros vamos al mercado y vamos a elegir el mejor producto al mejor precio. Claro. ¿Ya? Cuando las empresas se coluden, cuando se producen los oligopolios, los monzones, no hay posibilidad de que yo pueda elegir. ¿Por qué? Porque hay un solo proveedor. O los distintos proveedores son del mismo dueño. Por ejemplo, en los pollos hay un ejemplo súper claro. ¿Ya? Me parece que hay una sola empresa de pollo que no es propietaria del mismo grupo. Pero la gran mayoría de las marcas de pollos en Chile le pertenecen al mismo grupo económico. Pero nos son más ponen caros. como marca alternativa para que nosotros creamos que estamos comprando un producto distinto. Exactamente. ¿Ya? Pero los dueños de los pollos son un puro grupo económico. Los Vial. Tenemos a los Vial, que es otro de los grupos económicos que existen en Chile. ¿Ya? Pero es difícil para los que no están metidos en estudio y análisis económico poder identificarlos claramente. Lo mismo que pasa con los dueños de las farmacias. ¿Ya? Entonces, el mercado hoy día en Chile, en la práctica no existe. Porque las personas no pueden elegir un producto libremente. Y porque no hay competencia tampoco. El hecho de que las farmacias se coludan quiere decir que no hay variación en los precios. Así es. Entonces yo no puedo elegir. ¿Por qué se hace esto? Porque el mercado, como lo plantea Adam Smith, es un espacio donde la gente va a competir. Algunos van a ganar y otros van a perder. Claro. Así es el capitalismo. ¿Ya? Entonces cuando se producen los oligopolios y los monopolios, el empresario no pierde. Por ninguna parte. Por ninguna parte. Claro, porque como decías tú, en el caso del monosodio, el dinero sale de la misma caja y entra a la misma caja. Exactamente. A ver, el mercado tampoco es algo perfecto, según Adam Smith daba a entender, de que en el mercado, como se compite, los empresarios no van a competir por buena onda, porque sean buenas personas. Se ven obligados a dar un mejor producto y un mejor precio. Obligados. ¿Por qué? Porque si hay competencia, los precios van a tender a bajar. Así es. Porque la gente va a poder elegir. Y cuando no hay elección, no hay ningún tipo de competencia. Entonces, el neoliberalismo, que supuestamente debería ser mejor que el capitalismo, es una mentira. Porque no es nuevo, por el contrario, es un retroceso a los principios del capitalismo. En consecuencia, es neoconservadurismo. Ya, ok. ¿No? Entonces, volvimos atrás. La concentración del poder era del rey. En este caso de los reyes. Ahora, los reyes son los neoconservadores. Exactamente. Y sus representantes, los empresarios. Claro. Ya. Entonces, hoy día no tenemos libre mercado. Eso es falso. No hay libre mercado. Una comparación media estúpida, pero es como cuando estaba Monsanto era dueño de la semilla, ahora que es Bayer. ¿Y esa es la concentración del poder del neoliberalismo? Pero por supuesto.
pero Monsanto desaparece no porque le vaya mal, Monsanto desaparece porque tiene demasiadas demandas. ¿Ya? Y para evitar las demandas contra Monsanto, Bayer, que es una empresa asociada, compra Monsanto y Monsanto desaparece. Entonces, ya no hay a quien demandar. Entonces, Bayer hoy día es dueño de la semilla. Es el dueño de las semillas. O sea que cualquier cosa que nosotros plantemos tenemos que pagarle a Bayer por autoría de propiedad, una cosa así. Exactamente. Monsanto, o sea, Bayer y Syngenta son las dos grandes dueñas de las semillas a nivel mundial. Syngenta es una empresa china. ¿Ya? Mario, ¿Bien? yo volviendo un poquito atrás. Ya. Vamos al capitalismo. Capitalismo, Don Adam Smith, cuando crea el capitalismo. Pero Don Adam Smith deja claro que para que pueda haber libre mercado, que es lo que Adam Smith, digamos, profesa, ¿ya? Tiene que estar involucrado el Estado. O sea, el Exacto. Estado no debe estar fuera de esta involucración, justamente, pero más que ser parte del negociado, sino que ser parte de, digamos, de poder y tampoco fijar precios, sino que La de poder regulación. y observación del mercado. Efectivamente, que no ocurra lo que tú acabas de decir, que no ocurra los monopolios, los oligopolios, efectivamente. Ya, porque eso obviamente, como tú lo acabas de explicar muy bien, destruye la liberación del mercado, digamos, el libre mercado, que la gente pueda La libre competir elección. libremente, exactamente. Ya, entonces aquí el Estado está involucrado. Yo no sé en qué porcentaje, estará en un 20, en un 30, no sé. Pero el Estado, digamos, tiene el control de poder hacer seguimiento de que estas personas o estos empresarios no se coludan. En el capitalismo. En el capitalismo. Entendiendo como capitalismo. Exactamente. El capitalismo ya, bueno, Adam Smith, 300 años ya desde su nacimiento, ya el año pasado creo que se cumplieron 300 años, ya, y de ahí viene el neoliberalismo, que es esto nuevo que tú hay, neoliberal, ya, la libertad nueva, ya, en donde obviamente lo que tú acabas de expresar muy bien descrito, el cual tú dices, volvimos atrás, o sea, esto de nuevo es una sigla nomás, porque en realidad volvimos atrás. Pero a mí me preocupa algo, que es, ¿qué porcentaje del Estado? Porque en el capitalismo, el Estado está involucrado en la regulación. En el neoliberalismo o conservadurismo económico, como tú le acabas de llamar muy bien, ¿qué porcentaje del Estado está involucrado en la regulación? Ahí estamos el segundo tema del neoliberalismo, ¿Ya? que es el modelo subsidiario. ¿Ya? ¿Ya? A ver, el modelo subsidiario o el Estado subsidiario, como se plantea originalmente, es una creación de la Iglesia, ¿Ya? del Papa Pío XI, en su encíclica la 40º Anno de 1932. ¿Ya? Ahí aparece por primera vez el concepto de Estado subsidiario. Y posteriormente, con la encíclica Mater y Magistra de Juan XXIII, se refuerza el concepto de Estado subsidiario. Hay que decir lo siguiente, esto la gente no lo sabe. El mayor enemigo de la Iglesia nunca ha sido el marxismo, es el capitalismo. El capitalismo viene a confrontar a la Iglesia y tratar de destruirla. Y la Iglesia tiene una respuesta abierta y directa con respecto al tema del capitalismo. Eso empieza con León XIII, con la encíclica a favor de los trabajadores, que posteriormente la Iglesia se sigue enfrentando contra los capitalistas porque le dan un muy mal trato a la y los trabajadores, a la población en general, y según la Iglesia eso impulsa a la y los trabajadores hacia el socialismo. Ya, perfecto. Entonces, cuando Juan XXIII lanza su encíclica Madre y Maestra, él fortalece esta concepción del nuevo liberalismo y se junta con la concepción de Friedrich von Hayek de el neoliberalismo, ¿ya? Donde el Estado se viene a hacer cargo de todos los empresarios, no se hagan cargo, todo lo que no dé ganancia, el Estado se tiene que hacer cargo. Educación, salud, vivienda, y todo lo que el Estado, cárceles, por ejemplo, todo lo que al privado no le interesa, el Estado se hace cargo.
No, o sea, todo lo que no tenga lucro, el Estado debe hacerse cargo. Ejemplo, la educación no tiene lucro, ¿ya? La salud no tiene lucro, no tenía, claro. La previsión no tenía lucro, o sea, no tenía lucro, ¿ya? La salud, la previsión, la educación, por lo tanto, de eso... ¿Perdón? La vivienda, todo, de todo eso, de todo ello se debía hacer cargo el Estado. ¿Ya? Exactamente. ¿En qué momento esto cambia? Con la combinación de neoliberalismo con modelos subsidiarios o Estados subsidiarios. ¿Ya? Ahí cambia. ¿Por qué? Porque una cosa que la gente tampoco comprende muy bien, no sabe muy bien, es que el capitalismo como modelo vive constantes crisis. Y las últimas crisis determinaron que los espacios donde el empresario puede invertir se fueron acabando. En vez de ampliarse la posibilidad de inversión, esta se fue achicando. Se fue achicando. Lo que obligó a los empresarios a observar otras fuentes de inversión. Claro. Por ejemplo, tú hablaste de la AFP, del sistema de previsión social. Primero, el sistema de previsión social es creado por la de los trabajadores, ¿ya? Es un sistema creado por la de los trabajadores, a partir de lo que se llamó el bono mortuorio, la cuota mortuoria. Que después viene la cuota de educación, después viene la cuota de salud, y así los trabajadores se van organizando, van juntando un fondo con lo que se paga la cuota mortuoria, con lo que se contratan profesores y también se contratan médicos. Exactamente. Una pregunta así básica: ¿cuándo los empresarios se han preocupado de la jubilación de los trabajadores? Cuando los empresarios se han preocupado de la educación de los trabajadores. Cuando los empresarios se han preocupado de la salud de las y los trabajadores. Nunca, pues. Nunca. Hasta cuando esto se transformó en un negocio. En un negocio, exacto. ¿Y cuando ni siquiera se preocupan porque el negocio es para ellos. Claro. ¿Y cuándo se transforma en un negocio? Con la tiranía, con la instalación de los milicos y los grandes empresarios en el gobierno a partir del golpe de 1973. Exactamente. ¿Ya? Y en 1978 se crean las leyes subsidiarias en Chile. Es el primer país donde se crea esto, ¿eh? Hay que decirlo, el primer país donde se instala. Claro. Y como los empresarios no tenían espacio para poder seguir invirtiendo, y aquí hay una crisis de inversión, había mucho dinero, ¿ya? Se transforma en la educación y se transforma en un modelo subsidiario, donde los empresarios podían crear sus universidades primero, crear sus colegios, y por realizar esta actividad y esta acción iban a tener una población cautiva y se le iba a pagar a ellos por entregar educación. El Estado le iba a entregar dinero por cada, digamos, yéndonos un poquito más adelantado, por cada alumno que pudiese asistir, ya sea a sus universidades, a sus colegios. Exacto. Que ocurre hasta el día de hoy, ¿o no? Exacto, hasta el día de hoy. O sea, la educación en Chile, si nosotros lo vemos solamente desde el punto de vista del salario de los profesores y el dinero que se invierte para la infraestructura de los espacios educacionales, es pública. Porque el salario de los trabajadores la paga el Estado a través de subsidios. Porque la construcción de distintos establecimientos educacionales cambia, la paga el Estado. Pero en manos de privados. Pero, claro, los administradores son privados. Yo si ya en la parte del León, solamente para administrar, lo mismo pasa con las cárceles concesionadas, lo mismo pasa con los hospitales concesionados. Pero todo eso lo paga el Estado. En consecuencia, el salario de los profesores chilenos es un salario pagado por todos nosotros, por la riqueza que produce nuestros impuestos y por la riqueza que produce nuestro trabajo. No. Para hacerlo más simple, el sistema de previsión social. Cuando el Estado en Chile, eso fue a mediados de los 30, 1930, se dio cuenta que los trabajadores tenían mucho dinero. ¿Qué fue lo que hizo el Estado? Dijo: ese dinero es mucho y nosotros nos vamos a quedar con él. Y aparecen las leyes sociales. Entonces lo que los trabajadores hacían con sus propias organizaciones, sindicatos, sociedades de socorro mutuo, ¿ya?, más comunales, que era ahorrar dinero para la educación de sus hijos, para la salud y para una pequeña pensión, y también para la vivienda, porque la vivienda la construían los trabajadores con estas cuotas. El Estado se lo apropia
Y un poco... Y dice, ahora nosotros lo vamos a administrar. Claro, ahí es cuando crean la seguridad social, el sistema de reparto, digamos, en Chile. ¿Ya? Donde, digamos, agrupan a todas estas mancomunales, ya, ejemplo, la del carbón, donde efectivamente les pasaba, claro, donde les pasa, bueno, parte primero en ferrocarriles, lo hemos hablado en varias oportunidades aquí en nuestro programa acá, donde efectivamente, digamos, es la unificación de todo el mundo del trabajo, los trabajadores, en respuesta a poder cumplir con necesidades que efectivamente no pueden llevar a cabo cuando dejan de trabajar por cualquier tipo de razón, ya sea porque obviamente sus fuerzas ya no les permite trabajar, que tiene que ver con la edad principalmente, o cuando producto de cualquier accidente, ya sea del trabajo o no del trabajo, dejan de percibir salario. Entonces, ahí se comienzan a crear las mancomunales, se empiezan a crear esta junta, digamos, de los obreros. Y es ahí, efectivamente, y es ahí cuando el Estado ya toma todo esto y dice, perfecto, nos vemos en la obligación principalmente de poder crear un sistema de seguridad social que abarque no por grupos económicos, sino que a todas y a todos los trabajadores en un mismo, digamos, sistema previsional. Muy bien, compañero Mario, con su explicación. Me gustó bastante harto lo que usted acaba de decir. Tengo una pregunta, Mario. Pero déjame, falta un cacho. El nacimiento de la AFP. El Estado administraba el dinero del y los trabajadores. Uh-huh. El nacimiento de la AFP también se hace en dictadura, en tiranía. Obvio, 1980. Pero la ley nace en 1978. Sí. Se aplica después de la aprobación de la Constitución espuria de la dictadura. Entonces se aplica a partir de traspasar estos dineros que tenía el Estado, que eran miles y miles de millones de dólares, a los empresarios privados. Eso. Porque antes el dinero lo tenía el Estado, y el Estado se lo pasa a los empresarios. Y obliga a la y los trabajadores a entregar nuestras cotizaciones mensuales a los empresarios. Entonces, eso se llama modelo subsidiario. Eso. Y eso es parte del neoliberalismo o neoconservadurismo. Así es. Y ahí se aplica nuevamente lo que es el monosodio. El dinero que es de los trabajadores producido por su riqueza y sus impuestos vuelve a quien se lo paga. No, ahí no hay monopolio ni monopolio. Yo tengo esa pregunta. Hay un monopolio, efectivamente, de algunos grupos económicos, principalmente hoy día extranjeros, que son propietarios de la AFP, ¿ya? Pero el dinero de los trabajadores en la práctica no nos pertenece, porque estamos pagando una cotización de salud, estamos pagando una cotización para la jubilación. Ese dinero nosotros no lo podemos tocar, ¿ya? Así es. No lo podemos tocar hasta que llegue el momento de la jubilación. Y no lo podemos tocar porque los empresarios tienen este dinero invertido. Tienen invertido en acciones, en créditos, en bancos, en todos lugares. Entonces, si nosotros quisiéramos sacar ese dinero, los empresarios tienen que vender las acciones que tienen, ¿ya? Y vender acciones, grandes cantidades de acciones incluidas que este baje. Y los empresarios pierden dinero en ese proceso de vender acciones baratas, ¿ya? Mario, ¿te puedo hacer una pregunta? Lo que pasa es que aquí hay un auditor que nos hace una pregunta que yo la encontré bastante interesante, que dice Cabaña, de ser Albalán, ya dice, les consulto, ¿cuál es el modelo económico que practica la religión, entre otras la religión católica? La religión católica históricamente ha sido monárquica. ¿Por qué se va en contra del el capitalismo? Porque el poder que estaba en manos del rey y de la monarquía que estaba puesta ahí por Dios, empieza a desaparecer. Al desaparecer la monarquía, va desapareciendo el poder de la iglesia. Claro. Los liberales lo que hacen, y esto todos lo tuvimos que estudiar en historia, separan al Estado de la iglesia. Antes el Estado y la iglesia estaban juntos, era uno solo. Claro. En cambio los liberales dicen, no, que la iglesia no tiene que meterse, más encima la iglesia es propietaria de muchas tierras. Claro. Y al ser propietaria de muchas tierras, esas tierras no producen. Los grandes latifundios no producen. Entonces, lo que hay que hacer es destruir el poder de la iglesia, porque nosotros, los
Hoy día los sujetos que tenemos libertad queremos ser propietarios de esa tierra. Antes, cuando existía la monarquía, los sujetos no podían ser propietarios de nada, porque todo era propiedad del rey. Y era propiedad del rey porque Dios así lo había establecido. Porque Dios se lo había entregado. Porque Dios se lo había Dios, entregado. El rey, poder de Dios pueblo. pasa al rey y el rey a su pueblo. Claro. Después cambió con 1979, si es que no me equivoco. No, 1879. O 1700. No, estoy súper mal en la Bastilla. Mira, La toma de Bastilla, donde es Dios, pueblo, rey. Ahí cambia. Claro, pero la gente tampoco, otra cosa que no sabe, es que los burgueses, que son las bases del capitalismo, entraron en una guerra permanente con la monarquía y con la iglesia. El capitalismo no se impone por vía democrática, o sea, el asalto a la Bastilla, básicamente, en 1879, es una manifestación del levantamiento del pueblo. ¿Ya? Pero antes de eso, la monarquía y los burgueses se estaban agarrando a tiro constantemente. Exacto. ¿Por qué? Porque los burgueses querían tener más tierras, poder comerciar sin ningún problema y dejar de pagar el impuesto a la monarquía. Oye, Entonces, Mario, estuvieron matando durante 2 siglos antes. Mario, yo creo, bueno, es sumamente interesante todo el concepto histórico para poder llegar a algunas cosas, pero media hora, créeme que nos va a No, faltar es como... imposible, ¿no? Vamos, Más de media hora, sí, ya vamos a tener que hablar un año completo sobre el tema, pero mira, volvamos un poco ya, volvamos porque en Chile, digamos, el neoliberalismo ya está instaurado, que tiene que ver mucho con la subsidiariedad, o sea, donde el Estado subsidia a los empresarios. Hablamos del capitalismo, obviamente el capitalismo en donde el Estado tenía un rol fundamental, que era simplemente la observación de todo lo que estaba ocurriendo para que no se ocurran las colusiones, los monopolios y todo eso. ¿Ya? Pero en el neoliberalismo, este concepto de nuevo liberalismo, ya donde tú lo has dicho reiteradamente, lo que ocurrió principalmente es que volvimos atrás. Claro, O sea, se llama neoconservadurismo. neoconservadurismo, exactamente. Y a lo mejor lo que mucha gente se está preguntando en su casa, ya, pero ¿en qué me afecta a mí como persona que Chile sea neoliberal? ¿Cuál sería la respuesta para alguien que generalmente consulta y dice, ya, ya, te compro esa palabra neoliberalismo, que Chile es neoliberal? Ya, pero ¿en qué me afecta? A ver, ¿en qué le afecta? En el sujeto histórico. ¿Ya? El sujeto histórico define, a ver, tenemos un Estado que es la expresión organizada de nuestro pueblo. ¿Ya? Esta expresión organizada no está ahí por una casualidad, sino que está ahí específicamente para entregar un conjunto de beneficios a la población. Uh-huh. Administrar los recursos de la población, del pueblo y de los trabajadores, para posteriormente devolvérselos. Uh-huh. ¿Cómo? En vivienda, en educación, en salud, en carretera, en todo. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, hay distintos sujetos históricos. Para nosotros, los marxistas, el sujeto histórico es nuestro pueblo y la de los trabajadores. Consecuencia, el Estado tiene que estar al servicio de la y los trabajadores de nuestro pueblo. Porque pagamos nuestros impuestos. Así es. Claro, ¿por qué? Porque el Estado, todo el dinero que tiene es producto de nuestros impuestos y la riqueza que genera nuestro trabajo. Así es. Entonces ellos administran ese dinero en beneficio nuestro. ¿Ya? En el Estado neoliberal, subsidiario, el sujeto histórico es el empresario, Perfecto. no es el pueblo. En consecuencia, todos los recursos que tiene el Estado no van en beneficio de nuestro pueblo, van en beneficio de y los empresarios, Y los empresarios. de la oligarquía nacional. Se lo de los entrega al grupos Estado se lo entrega a los empresarios para que estos los administren y los hagan llegar, digamos, entre comillas, al pueblo. Pero ellos, obviamente, como empresarios, ¿qué es lo que buscan? Utilidad, lucro. Exactamente. Entonces no llegan todos los recursos. Y ahí hay un fenómeno que yo creo que tiene que recalcarlo. Las pérdidas, ¿a quién se las pasan? Los empresarios y las empresarias. A nosotros, el pueblo, la y los trabajadores. O sea, veamos el tema de los fondos de la famosa FP.
todos los fondos perdieron, el A y el B perdieron más que ningún otro en este último periodo, han estado en pérdida. Y eso los empresarios no pierden ni un peso. Así Lo que es. están perdiendo son los ahorrantes, los cotizantes. Ya. A ver, pensemos en el tema de la salud. Ya. Nosotros ahorramos nuestro 7% de cotización que va a salud. Eso va directamente a FONASA. FONASA es una aseguradora estatal que administra esos recursos y paga los servicios. Pero ¿cuánto de ese dinero va a la empresa privada? ¿Va a clínicas privadas? Claro. ¿Cuánto de ese dinero va a pagar licencias médicas de sujetos que no cotizan específicamente en un sistema público? O sea, ¿cuánto dinero de nosotros va, por ejemplo, a financiar puestos de empleo para chilenas y chilenos en distintas empresas? Claro. Mario, se nos terminó el tiempo. Oye, sí. Ya nos están diciendo que corte. Sí. Apareció una tijera gigante acá. Y remate entonces, pues, don Mario, para que nos vayamos despidiendo, pues. Pero antes que rematen, Mario, yo creo que está sumamente interesante, digamos, cómo nuestro país pasamos, obviamente, de un sistema prácticamente estatal, yo creo que pasamos del estatismo muy rápidamente al neoliberalismo. Ni siquiera nos dimos una pequeña pasada por el capitalismo. No. Pero, Manuel, el sistema neoliberal o neoconservador es terriblemente estatista. Estatista. Exacto. Estatista. El Estado en el neoconservadurismo crece, porque necesita muchas manos, mucha gente pensando para poder traspasar los recursos de nuestro pueblo a la empresa. Es por eso que tenemos más municipalidades, es por eso que tenemos, más regiones, es por eso de que el Estado financia la educación, incluso de las universidades privadas de nuestro país, en el 80%. Por eso ¿Ya? el Estado financia la madera que se planta, los árboles que se plantan, por eso el Estado Exactamente. financia Los las subsidios, carreteras salmón. particulares para que las puedan Claro. hacer, etcétera, etcétera. Lo que no logramos entender el ciudadano común es que las utilidades no quedan en el Estado, se las lleva el privado. Eso es así, ¿o no? Privado, efectivamente. Ah. Y Chile es un país terriblemente rico, si es cosa de ver cuántos empresarios han robado y siguen robando, cuánto han robado a los médicos, cuánto han robado a los pacos. Y el Estado no quiebra. Y sigue El parado. Estado chileno es riquísimo, es muy rico, pero esa riqueza está llegando a los grupos económicos. A los 36, grandes 37 empresarios. grupos o familias económicas que existen en Chile, ¿eso no es cierto? Exacto. Mira, piensen cuánto dinero le entrega el Estado a las microempresas. Perfecto. Pero hagamos algo. Yo creo que, porque en realidad tenemos que terminar con nuestro programa. Mario, te dejamos invitado para el próximo día sábado, así que desde ya coloque ahí programa Tejiendo Ilusiones para que sigamos explicando, ¿ya? Porque el chileno común, nuestros ciudadanos, nuestros vecinos deben entender por qué tenemos que salirnos un poco del neoliberalismo. O sea, necesitamos que en realidad... Yo, la verdad, bueno, como dice un gran amigo mío, estamos todos permeados un poco con el neoliberalismo y el capitalismo. Sí, podríamos hablar de las clases Colonizados. colonizadas, como dice don Mario. Podríamos hablar de las clases sociales, como nos han mentido, que ser microempresario es ser igual a Luxi. Claro. Así que, pero es interesante saberlo, digamos, cómo nosotros tenemos que irnos, digamos, alejando un poco de algunos sectores económicos, más que sector económico, digamos, cómo se hace la política de Estado de economía. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre neoliberalismo y el marxismo? ¿Ya? Que es un tema sumamente importante para que la gente lo pueda entender. Ya entendimos que lo subsidiario del neoliberalismo es que el Estado es el que coloca las lucas, ¿ya? Pero las utilidades se las lleva el privado. O sea, El Estado está al servicio del empresario. yo Eso. creo que una de las formas para poder explicarlo bien tiene que ver con este concepto de las fundaciones. Porque mucha gente dice, hoy que las fundaciones ganan plata, se han robado. Claro, pero ¿por qué? Porque el Estado no puede crear fundaciones. El Estado no puede crearlas. ¿Ya? Por eso son entes privados al cual el Estado le entrega los dineros y que los privados realicen esas labores. Es así, ¿cierto, Mario?
hay demasiadas teorías con respecto a eso. Yo para terminar quiero decirle que ¿Ya? es algo